Hola, bienvenidos a Filosofando Ando con Ando. Sofía. Esta es mi mamá Jessica y vamos a hablar un poco de breve introducción a la filosofía occidental y oriental con datos random que te gustaría saber. Bueno, coméntame Jessica, ¿por qué te interesa la filosofía? Bueno, primero quisiera saber el concepto, ¿no? Porque las personas dicen, bueno, ya estás filosofando, pero ¿qué es la filosofía? En sí no hay una descripción exacta sobre qué es la filosofía, porque cada filósofo, desde los griegos hasta los últimos, tiene su propia definición. Por ejemplo, en el caso de Sócrates, él no escribía. De hecho, sabemos de él por Platón. Bueno, ¿cómo se llama? Entonces, por eso mismo es que su forma de filosofar en el sentido de la palabra era dialogando con otros, era compartiendo sus enseñanzas a través de la palabra, cosa que no dejó ningún escrito y después Platón le escribió todo más tarde, pero eso lo veremos en otro momento. Ya, pero ¿cómo empieza? O sea, ¿quién es el que inicia? ¿Quién es primero, Platón o...? No. Primero es Sócrates. Sócrates es el maestro de Platón. En la antigua Grecia no estaba bien visto que por la calle hubieran personas que filosofaran o al menos que vayan en contra de sus principios ideológicos como son sus dioses griegos, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? A pesar de eso, a Sócrates dijo, a mí me vale verga. Entonces, ¿cómo se llama? Lo que hizo fue empezar a filosofar, básicamente es lo que llamaríamos el loquito del centro, pero En las calles. en las calles, en las plazas, y ¿cómo se llama? Y transmitía su conocimiento. Daba como discursos, una cosa Claro, así. daba discursos, bastante charla, y ahí se podía acercar cualquier persona que quería, pero había un problemita, y era que ¿cómo se llama? Ya habían filósofos antes de Sócrates, Ya. pero a pesar de eso, a Sócrates se le consideraba como una oveja negra. ¿Por qué? Porque, primero porque no era una persona de alta sociedad, era de clase media a bajos recursos, y no era un profesional o un letrado de algún academia griega. Claro. Ujú. Ya. O sea, él no tenía en sí una profesión que lo avalara. O sea, Claro. Era simplemente un erudito que iba en las calles y ¿cómo se llama? Por eso es que muchos de sus estudiantes, que en realidad tampoco son tan conocidos en sí, solamente Platón es el más es más conocido. conocido. Platón, cuando tenía 20 años, estaba por la calle caminando a comprar su pan y un día, pasando por la plaza, Lo veo. lo vio, se topó con Sócrates y dije, a ver, vamos a escuchar a este loquito. ¿Y qué? Entonces, lo que hizo Platón fue que se puso a escuchar a Sócrates y se enamoró de su filosofía, o sea, sintió que ese hombre tenía la verdad absoluta. Es una cosa que lo cautivó, le cautivó su conocimiento, le fascinó lo que hablaba, cómo parafraseaba sus palabras, todo. Y Platón, que venía de una clase acomodada, de hecho tenía familia en la realeza, decidió volverse su aprendiz. O sea, Sócrates llegó a tener varios seguidores. Sí, regular, pero también tenía bastantes enemigos porque la política griega no lo quería cerca. No lo quería decir. No lo quería cerca. Ya, pero él llega a publicar libros. ¿Cómo se basa su enseñanza a sus estudiantes? ¿Cómo hace Sí, eso? como dije antes, Sócrates en sí no llegó a publicar ningún libro. Bueno, lo que pasó con Sócrates en sus últimos días fue que básicamente su legado cayó en Platón, que era su alumno principal. Claro. Entonces, lo que pasó fue que como no se le podía culpar a Sócrates de alguna herejía o algún cargo malvado, según los atenienses, lo que hicieron fue decirle que él estaba violando la ley moral de los griegos y Iba en contra de sus creencias prácticamente. Claro, ¿no? que estaba tergiversando Bueno, todo. estaba buscando una excusa para bajarse. Claro, estaban buscando una excusa para hacerle el sayolitruco. Entonces, es ahí cuando ¿cómo se llama? Lo sentencian primero a un juicio,
después a muerte, y dicen que se pudo haber escapado, pero que Claro. decidió no hacerlo porque quería seguir fiel a sus convicciones. Claro, claro. Murió con todos sus principios el hombre. Sí, y él no escribió nada. Platón fue después quien, no sé cómo, me imagino que tendrá la megamente, la megamemoria para acordarse todo lo que había hablado con Sócrates, que escribió varios diálogos. De hecho, tiene unos diálogos dedicados a Sócrates, donde tenemos enseñanzas. O sea, sabemos de Sócrates por Platón, básicamente. Sabemos de Sócrates por Platón. Ya, pero Platón sí publicó libros. Sí, a Platón también, al igual que Sócrates, le gustaba mucho dialogar, filosofar en el sentido más práctico de la palabra, y es por eso que ¿cómo se llama? O sea, era más accesible a la gente. Me imagino sus términos, ¿no? No era tan complejo, porque me imagino que sí era más complejo Sócrates, ¿o no? Bueno, en realidad están más o menos al ras, pero lo que sí sucede es de que Platón empieza a escribir los libros de su filosofía y de las enseñanzas de Sócrates a través de diálogos, cosa que si tú hoy en día agarras uno de sus libros, vas a ver que están escritos como Un conversatorio. como un conversatorio. ¿De temas específicos o...? Sí, de temas específicos. Por ejemplo, tenemos el libro del banquete, que va sobre el amor. Tenemos el Fedro. Hay varias obras de Platón y todas giran en torno a un tema, pero sí, la mayoría están escritas en diálogos. Ya, pero ¿por qué no se fueron contra él al publicar libros y al decir a todo el mundo su pensamiento? Y sí pasó eso con Sócrates. Buena pregunta. Bueno, verás, primero que nada, Sócrates era en ese momento de quien más se hablaba acerca de las enseñanzas extrañas, raras, utópicas que se podía dar a la gente de Grecia si ibas a una placita o algo. Entonces se la agarraron contra él. Platón era uno de sus alumnos, entonces como que no recibió ninguna admiración por eso. Pero lo que sí pasó con Platón es que él era, primero que nada, de una clase más acomodada. Claro, más acomodada, o sea, como que no chocaban con él, así nomás. Yo me imagino que no. Porque Y aparte, plata, pues, ¿no? y aparte de eso, también ¿cómo se llama? Hubo un rey que no estaba de acuerdo con las ideas de Platón. Y de hecho, a Platón lo llegaron a vender como esclavo. Pero sus amigos lo vieron y lo salvaron, pagaron su fianza. O sea que sí han habido amedrentaciones O contra sea, sí Platón. han querido bajárselo, pero a pesar de eso él publicó. Claro, a pesar de eso él publicó. Después creó la academia, donde posteriormente tendremos a Aristóteles ahí como top student. Entonces sí. Aristóteles fue el que lo siguió. Pero Sí. en sí, ellos, ¿qué es lo que proclamaban? ¿Cuáles eran sus principios básicos que ellos defendían, ¿no? Con su filosofía? Bueno, son bastante diferentes. Por ejemplo, voy a explicar un par de cada uno. Ajá. En el caso de Sócrates es un poco confuso, ya que no tenemos mucho sobre él en realidad. Lo que tenemos más que nada son lo que nos ha dejado Platón a nosotros. Comentarios de él, ¿no? Ajá, pero sus ideas eran muy intelectuales, se basaban bastante en la razón, en la lógica, en la crítica, sobre todo en compartir esa lógica con otros y hacer que los demás pensaran de una manera similar o que al menos se respetara esa lógica. En el caso de Platón, Platón estuvo envuelto en muchas cosas. Primero, al ser una familia acomodada, tuvo más acceso a entrar a la República. Cosa que ¿cómo se llama? Lo llevó a tener visiones políticas muy acentuadas. Así que habló de política, habló de ¿cómo se llama? Pero lo fusionó un poco, ¿no? Con la política. Sí, era muy político. Claro. Y ¿cómo se llama? Tiene su libro de la política. Después tiene Platón creía mucho en el mundo de las ideas, que es básicamente de que todo lo que nosotros percibimos en la realidad, por ejemplo la belleza, lo que puede ser bello a los 5 sentidos, lo que puede ser bello al tacto, a los sentidos del mundo terrenal, es una imperfección, y la verdadera belleza se encuentra en el mundo de las ideas, que no vamos a llegar a ver porque nuestro cuerpo es simplemente terrenal.
Básicamente de que hay un plano más alto y que es en ese plano donde está la verdadera belleza, algo así. Pero el plano más alto, ¿a qué se refiere? ¿Al tema espiritual? Un tema espiritual, místico, algo así. Y bueno, después por último tenemos a Aristóteles, que sí se involucró en bastantes cosas, creo que hasta más que Platón. Se involucró en retórica, metafísica, la República también. ¿Qué más? A ver. ¿Y la Metafísica. retórica que se trata? Bueno, no estoy... La metafísica, ¿qué tipo de metafísica? Porque hay cristiana, pues hay variantes, Él tenía ¿no? una metafísica bastante lógica y bastante matemática. Ya, era Sí. diferente, era diferente. Y después de Aristóteles, ¿qué más? ¿Quiénes otros fueron resaltantes? Algunos filósofos se conocían, actualmente las variantes de los filósofos de tipo oriental, hay otros filósofos. Bueno, sí, hay bastantes filósofos. De hecho, como te dije, habían antes ya filósofos antes de Sócrates. Pero bueno, lo que podríamos rescatar más que nada al día de hoy es que casi todo está basado en la cultura occidental. Por ejemplo, tenemos a filósofos como Nietzsche, Nietzsche. de Nietzsche, cuya... Ese es bastante nombrado y conocido, no sé. Comercial. Bueno, Nietzsche creo que es el padre del nihilismo. Y vamos a explicar más tarde qué es nihilismo. Pero bueno, la cosa es que esto, por ejemplo, Kant, Hume, Nietzsche, Kierkegaard. El gato. Continúa con mi gato. Bueno, entonces bueno, muchos filósofos actuales, por así decirlo, de los 2 últimos siglos, se han basado en lo occidental. Podríamos decir que ¿cómo se llama? Muchos de los conocimientos, muchas de las ideas trascendentales que tenemos hoy en día son occidentales y gracias a Platón generalmente. De hecho, ¿cómo se llama? Nietzsche tenía una aversión, como una admiración y a la vez un desagrado por Sócrates, porque estaba de acuerdo con ¿cómo se llama? Su idea de la tragedia, pero discrepaba en otras muchas más ideas, en donde decía de que ¿cómo se llama? No, de que Sócrates no puede decir esto porque la vida es sufrimiento y cosas así. Pero Nietzsche es después de cuánto tiempo. Nietzsche es de... ¿De qué era época? Nietzsche es de los años 1800, o sea, es reciente. Pero todos, absolutamente todos, se basan en los occidentales y en los griegos. He visto muchas personas decir de que para nuestra ética y para nuestra filosofía debemos basarnos menos en los griegos, pero como es la cumbre y raíz de todo, es un poco difícil desapegarnos de eso. Claro, lo tienen como base. O sea, igual tienen que estudiarlos para poder de ahí definir cada uno de repente su rama filosófica, ¿no? Exacto, yo pienso, por ejemplo, que si uno quiere ser un buen filósofo o está muy interesado en el tema, de todas maneras va a tener que ir por orden cronológico. Claro, porque si no, como es la historia. Claro, es la historia ir por el orden cronológico y de todas maneras tocar siquiera un poquito de Sócrates y Platón, obviamente, porque ahí es donde se empezó la Academia de Filosofía. Y Nietzsche, de lo que hablaste de nihilismo. Ya. Bueno, hay varios filósofos nihilistas. De hecho, creo que... ser nihilista. Bueno, la palabra nihil significa nada en latín y ismo es creencia o dogma. Entonces, bueno, básicamente el nihilismo es la creencia de que la vida en sí no tiene sentido y que por lo tanto nosotros tenemos que darle un sentido. Eso es básicamente el nihilismo. Y Nietzsche, bueno, su postura era básicamente de que ¿cómo se llama? Como la vida no tiene sentido, tú tenías que darle una propia con tus propios valores. Es decir, Nietzsche durante su vida pertenecía a una familia creyente con valores compartidos, pero poco a poco se dio cuenta de que esto no era para él. Entonces se retiró de sus estudios de teología y bueno, se enfocó en crear sus propios valores, lo que a él importaba, lo que él valoraba, lo que él creía, y así fue como él empezó a predicar que había que crear unos propios valores en vez de los colectivos. Pero que él era ateo. Bueno, sí, era ateo. Pero venía de una familia
luterana, creo, ¿no? Sí, luterana. Su mamá era luterana y su padre también. De hecho, su padre murió cuando él tenía 2 años, más o menos, de 2 a 5 años. Entonces, bueno, con Nietzsche, no tuvo en sí, una creencia muy afirmada con Dios. Sí es cierto que se crió con esos valores, pero después de darse cuenta o despertar de su letargo dogmático, se dio cuenta de que eso no era el camino por el que quería recorrer. Entonces lo que hizo básicamente fue dejar de asistir a eventos parroquiales con su mamá. Y ¿cómo se llama? Encontró su camino, ¿no? Porque en realidad también dejó el tema de lo de la teología, lo dejó, ¿no? Claro, dejó la teología porque él no sabía lo que quería en Claro, sí. no sabía lo que quería. No sabía lo que quería y durante sus estudios universitarios, de hecho, dejó muchas veces los abandonó por un tiempo y no estaba indeciso. Estaba indeciso y no estaba seguro de qué camino seguir en su vida. Pero a pesar de eso, ¿cómo se llama? Logró un montón de trabajos, cambió la perspectiva de muchas personas y a pesar de publicó también publicaciones. Sí, tiene un montón de obras, creo que entre las menos conocidas está Aurora, por ejemplo, y entre las más conocidas tenemos Así habló Zaratustra, El crepúsculo de los ídolos, ¿qué más tenemos ahora? Tenemos ensayos sobre Wagner, porque Nietzsche era un aficionado de la música clásica. También tenemos El Anticristo, Ecce Homo. Tiene obras bastante conocidas. Sí. Ya. Y después de él, otro, aparte de Nietzsche, ¿cuál otro tiene referencia de Kant también? De Kant sí puedo hablar un poco. A ver, bueno, la teoría de Kant es un poco compleja, pero no tanto como la de Hegel. Bueno, ya. Bueno, la cosa con Kant es que él tomó ciertas referencias de David Hume, que era un filósofo un poco más antiguo, de una generación anterior a la suya, y básicamente sintió que despertó del letargo dogmático en el que estaba inmerso. ¿Por qué? Porque para Kant básicamente se basaba en que un objeto es un objeto porque no porque nosotros lo percibimos, sino porque el objeto ya existe y de por sí ya está. Es un poco complicado de entender, pero básicamente para Kant todo se basaba en la lógica, en el razonamiento, todo tenía que tener un sentido un porqué, claro, sí. No era científico, pero sí, ¿cómo se llama? Se apoyaba bastante en lo que es la lógica, el razonamiento, la deducción, la inducción, y era muy, bueno, ahora le decimos carácter prusiano, pero es porque él era de Prusia, y bueno, era muy apegado a sus propias reglas. Pero a pesar de eso, bueno, contribuyó bastante a la filosofía, con su metafísica de las costumbres, porque también tocó metafísica, pero de una forma más analítica. Bueno, también con su crítica de la razón pura, que es básicamente el libro principal de su pensamiento. Lo recomiendo si quieres leer Kant. Y bueno, eso podríamos decir. ¿Y Hegel? Hegel es más complejo. Hegel es más complejo y si estás empezando por filosofía, no leas a Hegel. O sea, ¿por dónde uno podría empezar? Bueno, aparte de Sócrates y Platón, que es lo básico, de los actuales y de la era moderna, que sea factible que tú quieras saber algo de filosofía y entender y tener un concepto básico, ¿por dónde uno podría empezar? Bueno, a mí me parece que Hegel es un poco complicado de entender. Algunos dicen que ni él mismo se entendía. Entonces, lo que podríamos comenzar es, por ejemplo, si te interesa la literatura, podrías, literatura filosófica, claro, podrías leer Así habló Zaratustra de Nietzsche, que es una novela que a la vez te va introduciendo al pensamiento del filósofo alemán. Después también bueno, hay una versión un poco más reducida de Crítica de la razón pura de Kant, que es una versión anime. Y tiene dibujos animados. De hecho, el cómic, la tira cómica, es una profesora enseñándole a sus alumnos el pensamiento de Kant de una forma más simple.
Y bueno, en el caso de los griegos, yo pienso que leer el banquete de Platón podría ser un buen inicio. El banquete de Platón, ¿y de qué se trata eso? El banquete toca un tema simple, es esto básicamente una reunión de varios amigos que se reúnen un día a merendar y empiezan a debatir y a hablar sobre el amor. De ahí sale el tema de amor platónico también. Ah, amor platónico, claro. Ujú. Amor platónico. Ya, y bueno, ¿qué más consejos nos puedes brindar tú de las personas que se quieren inclinar a este conocimiento de la filosofía? ¿Cómo pueden ellos ir avanzando? ¿Qué obras? Bueno, ya recomendaste unas cuantas obras. ¿Cómo podrías tú, qué conclusión tendrías tú, ¿no? De todo lo que tú vas conociendo en este camino, que has leído un poquito de cada uno? Sé que todavía te falta leer varias cosas que tú quieres leer, pero también se relaciona lo filosófico con lo literario, con la metafísica, Sí. o sea, es una combinación de muchas cosas, ¿no? Sí, la filosofía tiene un montón de ramas como son la retórica, la metafísica. Inclusive dentro de la metafísica también hay más varias ramas, más tipos, ramas. ¿no? Como a Sí. mí me gusta la que yo estoy leyendo cristiana, ¿no? Ujú. Que me gusta mucho. Bueno, en sí con la filosofía no tenemos una respuesta firme ni una respuesta con victoria, una respuesta lógica concluyente, porque la filosofía es diferente para todos. Sí. Entonces cada uno llega a su propia conclusión en base a lo que piensa y a lo que cree. Cosa que bueno, cada uno va formando su propio pensamiento a partir de lo que leemos. Bueno, pueden leer los libros que recomendé, pero de todas maneras es muy importante que cada uno cree su propio pensamiento, saca tus propias conclusiones, investiga sobre la vida de los filósofos, porque de todas maneras vas a encontrar cosas con las que estés de acuerdo y cosas con las que no, como toda persona me parece. Entonces, bueno, es muy importante por eso investigar bien lo que estamos leyendo, y en el caso de la filosofía, tomárnoslo como un camino de aprendizaje, más que nada porque se trata de eso, se trata de conocimiento, se trata de amar la sabiduría, amar el conocimiento, y se trata de básicamente entender y estudiar por el mismo hecho de entender. Pero también lo que quería acotar es, los mismos filósofos, si se han preguntado un porqué de las cosas, buscando resolver algo que les pasa a ellos mismos, ¿no? En su vida, porque creo que todos han filosofado justamente porque han querido descubrir algo que les faltaba en ellos. Muchos también tendrán que ver con las vivencias que han tenido, ¿no? Sí. Con las vivencias, porque creo que muchos de ellos inclusive han tenido familias no muy normales, por decir, pero problemas dentro de sus familias. Muchos creo que han tenido depresiones, otros han querido estudiar otras cosas. Eso también influye, ¿no? O sea, en ellos, creo yo, en su aspecto psicológico. Sí, claro. De hecho, podríamos decir, por ejemplo, que Jean-Paul Sartre y Schopenhauer tenían depresión por su constante pesimismo ante la vida. Eso yo digo, porque, o sea, puede ser filosófico, pero porque quieres preguntarte un por qué, pero en el sentido positivo. O sea, no todos son así. Hay otros que se van al extremo negativo. Sí, claro. Y aparte muchos han tenido depresión. O sea, muchos han sido personas muy solitarias, poco entendidas. No sé si en realidad han creído, han cuestionado muchas cosas justamente porque les ha faltado el tema de socializar más, que de repente hubiera cambiado muchas ideas de ellos, ¿no? Creo que además de socializar, si me permites agregar, también ¿cómo se llama? La idea de formar conexiones profundas con la gente, y la falta de eso es algo que también los ha llevado al aislamiento, a la constante duda y preguntas sobre cada cosa, sobre sus vivencias de su vida. Por ejemplo, Nietzsche decía de que
sus pensamientos dependían mucho de su estado de ánimo y también sobre lo que pensaba en ese momento exacto, de sus enfermedades también. Entonces sí, varía mucho de acuerdo al filósofo, a la persona y sobre todo a las vivencias que le ocurren alrededor de ellos. Sí, porque justo hablábamos de, ¿cómo se llama el filósofo que murió y tenía sífilis? Nietzsche. Nietzsche, estamos hablando de ese y hablábamos de la cuestión, pero ¿y cómo vivió tantos años con esa enfermedad, no? Y a pesar de eso escribió y ya llegó un momento de que su cuerpo no funcionaba, ¿no? Y terminó muriendo, ¿no? Entonces, Sí, claro, en el caso de Nietzsche, él contrajo la sífilis a los 21 años, en 1865. Y bueno, la cosa recurre en que no se tardó mucho en detectarle la sífilis. Lo que sí pasó es que pasó por todas las etapas de la sífilis, las tres importantes, y también hasta llegar a la demencia y al mutismo. Entonces sí, claro, los últimos 7 años de su vida más o menos se los pasó postrado en cama, con una mucama que lo atendía, y ya no escribía. De hecho, todo su legado se lo quedó a su hermana Elizabeth, porque esto ya no podía más. Llegó a una etapa en la que ya no era funcional, pero sí, desde que tenía 20 años hasta sus últimos años, bueno, antes de los últimos años, estuvo escribiendo, estuvo bastante activo en la filosofía y seguía componiendo nuevas palabras para sus propios libros. pero yo creo que qué bueno que se pueda rescatar eso, ¿no? O sea, el hecho de que independientemente hayan tenido vivencias familiares, temas de enfermedades, hayan seguido y continuado y avanzado en desarrollar lo que ellos querían, a pesar de todos los obstáculos que hayan podido tener y que hayan dejado un legado, porque su nombre ha trascendido hasta el día de Hasta hoy. siglos, sí. Y son base y todos los que quieran leer, aprender, ser filósofos, los que, hasta los curas creo que estudian filosofía, Sí, teología, los psicólogos también. Entonces, todo lo que ellos han podido aportar ahora son una base para muchas ramas que continúan. ¿No? Que continúan. Claro, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino también escribía y ¿No? era filósofo. Era un filósofo y era religioso, ¿no? O sea, esas cosas, ¿no? Dar a conocer para que vean que es un tema amplio, que abarca también otras cosas en conjunto y que bueno, se rescate la parte humana y la parte del por qué uno se pregunta tantas cosas, ¿no? Y llegar, como tú dices, al final creo que el conocer todo nos va a determinar llegar a una propia filosofía personal. Exacto, llegar a una propia conclusión, unas propias creencias, ideales y lógica propia. De eso se trata la filosofía. Bueno, espero que les haya gustado este conversatorio. Otro día tocaremos otro tema para que compartamos y tengamos un momento bonito. Nos despedimos.